Conclusiones. Pensar desde la periferia para salir de la periferia. Está en nuestro ánimo la absoluta conciencia del momento trascendental que vivimos. No cabe duda de que gran parte del futuro de los países de América del Sur depende de los hechos que sean capaces de realizar hoy. Si la historia de la humanidad es una limitada serie de instantes decisivos, indudablemente estamos ante uno de esos momentos. Todavía podemos elegir entre ser simples espectadores o protagonistas de la historia. En el juego de la política internacional existe un poder que surge de plantear la agenda, de determinar el marco del debate y el vocabulario técnico del mismo. En América Hispana, los líderes políticos, los periodistas especializados y los estudiosos de las relaciones internacionales muy a menudo solemos quedar atrapados en la agenda, el debate y el vocabulario producidos por los grandes centros de excelencia académica de Estados Unidos especializados en relaciones internacionales. Por eso, pensar las relaciones internacionales desde la periferia sudamericana implica generar ideas, conceptos, hipótesis y, por cierto, como correlato necesario, un vocabulario propio. Un vocabulario propio que sea capaz de dar cuenta de nuestra propia realidad y de nuestros propios problemas específicos, ligados a nuestra particular inserción en el sistema internacional. Nuestro debate principal debería entonces girar en torno a cómo alcanzar el nuevo umbral de poder. Deberíamos discutir sobre cuáles son los recursos de poder necesarios para superar nuestro endémico estado de subordinación general y, en particular, nuestro estado de subordinación ideológico-cultural. Deberíamos debatir acerca de cuál es la mejor forma de prepararnos para la posible irrupción de un escenario de imperialismo de suministros. Necesitamos pensar desde la periferia, pero no para elaborar una repetitiva letanía de denuncias, no para limitarnos a elaborar una visión sufrida y condenatoria, no para alimentar derrotismos y desahogo entre retóricos y viscerales. Necesitamos pensar desde la periferia para salir de la periferia, y solo podremos salir de la periferia juntos. Ningún estado de América Hispana ha llegado aún al estadio de autonomía plena y todos los estados sudamericanos, aunque en distintos grados, están sujetos a una doble subordinación, una subordinación general a las estructuras hegemónicas de poder y una subordinación específica que los somete al dominio de la potencia bajo cuya área de influencia se encuentran. En el ámbito de la realidad internacional, donde el poder es la medida de todas las cosas, solo los estados que alcanzan el umbral de poder, es decir, el poder mínimo necesario para no caer en el estadio de subordinación, son verdaderos sujetos de la política internacional. Los estados que no llegan a ese umbral de poder, aunque puedan alcanzar una gran prosperidad económica, tienden a convertirse inevitablemente en objetos de la política internacional, es decir, en estados subordinados. Y es preciso recordar siempre que el poder es más importante que la riqueza, porque lo contrario de la potencia, o sea, la impotencia, hace que el Estado impotente ponga en manos de aquellos otros que son más poderosos que él, no solo su riqueza, sino también sus fuerzas productivas, su cultura, su identidad y hasta su propia posibilidad de supervivencia como Estado. El umbral de poder necesario para que un Estado no caiga en el estadio de subordinación está siempre relacionado con el poder generado por los otros Estados que conforman el sistema internacional. Cuando una o varias unidades políticas aumentan considerablemente su poder, provocan un cambio sustancial en el umbral de poder vigente, el mismo que las otras unidades políticas necesitan para no caer en el estadio de subordinación. Así, cuando se produjo la formación de los grandes Estados nacionales, el español en 1492, el francés en 1453 y el inglés en 1558, estos elevaron el umbral de poder y las unidades políticas que no lograron convertirse en estados nacionales, como las ciudades-estado de la península itálica, se convirtieron progresivamente en estados subordinados. Así como los estados de Baviera, Hesse, Württemberg, Baden, Sajonia, Hannover y Prusia, a través de la integración económica, lograron desencadenar el proceso de industrialización
y asociarse a un nuevo Estado que les posibilitó alcanzar juntos el nuevo umbral de poder, marcado por la irrupción histórica de Gran Bretaña como primer Estado-nación industrial, y fue solo entonces cuando dejaron de ser estados subordinados y campo de batalla de las ambiciones de Francia, Inglaterra y Rusia. Los estados de América del Sur, solo a través de la integración económica podrán forjar una economía altamente tecnificada y asociarse en un nuevo estado que les permitirá alcanzar juntos el nuevo umbral de poder marcado ahora por la irrupción de Estados Unidos como Estado-nación industrial continental tecnológico. Y solo entonces dejarán de ser estados subordinados y campo de batalla de ambiciones ajenas. Solo cuando Prusia se fundió en Alemania dejó de ser el brazo armado de Inglaterra en el continente europeo. Solo entonces dejó de ser artífice de la ambición ajena para pasar a ser artífice de una ambición propia. Solo sirviendo al conjunto de Alemania, Prusia pudo dejar de ser la sirvienta inglesa de Europa Central, para pasar a ser el corazón de una potencia mundial. Así como Prusia dejó de pensar y actuar según su propio y legítimo interés individual para pensar y actuar según el interés general de Alemania, Argentina, Brasil y Venezuela deben dejar de pensar y actuar según sus propios y legítimos intereses individuales para pensar y actuar según el interés general de América del Sur. Argentina, Brasil y Venezuela deben dejar de pensar que lo fundamental es que cada uno de ellos se industrialice para comenzar a pensar como se industrializa el conjunto de América del Sur. Así como Estados Unidos en el siglo XIX comprendió que el desarrollo industrial era uno de los elementos claves para construir su poder nacional y que necesitaba, frente a la competencia británica, defender con fuertes aranceles su industria naciente, los países de América del Sur necesitan comprender que precisa, para el desarrollo de la industria y la tecnología como elementos clave del poder nacional, de una adecuada y conveniente conjugación de una actitud de insubordinación ideológica frente al pensamiento dominante, así como de eficaz y adecuado impulso estatal. Esta conjunción deberá materializarse a través de una apropiada política proindustrial tecnológica activa. Dicha política deberá ser planificada continentalmente siguiendo, en cierto modo, el ejemplo de Japón cuando planificó su reconstrucción nacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos crear un MITI sudamericano. No se trata de llevar la idea de autarquía a nivel sudamericano, sino de determinar qué sectores productivos del sistema sudamericano, mediante una política apropiada para su desarrollo, podrían adquirir en plazos relativamente cortos, de 10 a 15 años, competitividad internacional y transformar esos sectores en sectores de interés colectivo de todos los países que conformen el área de integración. El Mercosur, con la incorporación de Venezuela y de Bolivia, es un área satisfactoria tal como existe hoy para la aplicación de este proteccionismo moderno, aunque el continentalismo sudamericano sería el área ideal, conformando un espacio lo suficientemente extenso para poder sostenerlo y para que no tenga desde el principio característica de rápida obsolescencia. Para Argentina, Brasil y Venezuela, el objetivo estratégico fundamental de sus políticas exteriores no puede ser otro que el de la construcción de una Unión Suramericana de Naciones, un camino por el cual podrán alcanzar juntos el nuevo umbral de poder, es decir, el poder mínimo necesario para que no se convierta irreversiblemente en meros segmentos anónimos del mercado internacional controlados internamente por las grandes corporaciones multinacionales, las mismas que ya predominan en ellos, y externamente por Washington. Si Argentina, Brasil y Venezuela, que todavía conservan condiciones mínimas de autonomía, enfrentan el nuevo escenario internacional como estados aislados, se condenarán, condenando así a toda Sudamérica al subdesarrollo endémico y a la subordinación política perenne. Cometerían entonces el mismo error que cometieron durante el Renacimiento las ciudades-estado de Florencia, Génova y Venecia. Aquellas ciudades-estados italianas fueron incapaces de exponer sus mezquinos intereses particulares. Esta mezquindad les impidió realizar la unidad nacional de Italia. Con esa actitud solo lograron condenarse, condenando con ella a todos los pueblos de la península, al subdesarrollo económico y la dominación política durante más de 3 siglos. Para alcanzar el nuevo umbral de poder, el proceso de integración debe alcanzar un alto nivel operativo. Para ello es preciso consensuar y establecer, sin pérdida de tiempo, un programa de acción conjunta para el corto, el mediano y el largo plazo.
En el corto plazo es preciso fortalecer urgentemente la alianza argentino-brasileña-venezolana con medidas concretas, dado que esta alianza es el único camino real para alcanzar la unidad de América del Sur, de igual modo que la alianza franco-germano-itálica fue la condición sine qua non de la unidad europea. Argentina, Brasil y Venezuela deben llegar a un amplio, profundo y racional acuerdo que les permita encontrar un régimen de intercambio recíprocamente favorable. Es preciso tener en cuenta, como sagazmente ha señalado Jaguaribe, que así como Alemania pagó el precio más alto para concretar su alianza con Francia, y esos dos países pagaron el precio más alto para lograr la conformación de la Comunidad Europea, también Brasil tendrá que pagar el precio más alto para hacer efectiva su alianza con Argentina. Y los dos países deberán pagar el precio más alto para la consolidación de la Unión Sudamericana de Naciones. La alianza argentino-brasileña-venezolana en Mercosur y la futura Unión Sudamericana de Naciones solo podrán sobrevivir a las terribles presiones externas a las que serán sometidos si la permanencia en el sistema resulta significativamente más ventajosa para cada participante que la salida de él. Es importante recordar también que el proceso de integración solo será exitoso si sus participantes renuncian a cualquier aspiración al liderazgo unilateral, aprenden a pensar en el interés regional y actúan siempre sobre la base del consenso previo. El camino solitario al primer mundo conduce a los oscuros sótanos del cuarto y a la subordinación permanente. América del Sur debe realizar su propia insubordinación fundante como en su momento la concretaron las 13 colonias, los desunidos, estados alemanes, el Japón feudal y la desmoralizada China. Estamos ante uno de los momentos decisivos de la historia. El futuro se juega hoy.